Shalom, todo, bendito sea el Eterno por tenernos aquí un poquito con gripe. Baruch Hashem, tenemos que continuar el día de Shabbat. Vamos a tener un estudio ahorita por la tarde, que es la continuación del estudio de la semana pasada con respecto a Yeshua y la Torah oral, con los motivos que han surgido por algunos videos que algunos mesiánicos han subido, con los cuales enseñan que Yeshua no tenía nada que ver con la Torah oral, o que Yeshua no enseñó nada que no fuera escritural. La semana pasada vimos varios argumentos. Dentro de esos argumentos vimos la Pesaj con el vino que no aparece en la Torah escrita, Torah Sheviktav. Vimos la ceremonia de Sukkot, donde se derramaba el agua, y cuando el maestro dice el que tenga sed, de su interior correrán ríos de agua viva. También vimos cuando hace la bendición antes de comer y cuando hace la bendición después de comer, y dijimos eso no aparece en la Torah escrita, sino que es una ordenanza absolutamente rabínica, es una ordenanza de la tradición de los sabios. Pero en el primer siglo tenemos que saber que había una discusión absoluta de quién tenía la verdadera interpretación en cuanto a la aplicación de los mandamientos. A ver, ¿cuántos grupos de judaísmo había en el primer siglo? Ya lo hemos visto otras veces. 22. Casi. 26. Casi. Uno se va por 2 y tú te pasaste por 2. 24. 24. Había 24 casas de estudio diferentes tratando de llevar la verdadera interpretación de la Torah. Y de esas 24 habían 7 clases de fariseos diferentes. 7 clases de fariseos diferentes. Eso quiere decir, cuando la gente va a sus Biblias y lee fariseos, generaliza. Y no sabía que habían 7 diferentes clases de fariseos que tenían diferentes perspectivas de cómo aplicar los mandamientos. Entonces, cuando por ahí dicen los fariseos del diablo, que es un término completamente antisemita, pero que también la gente no sabe que cuando dicen fariseos quieren generalizar, así como la semana pasada vimos que habían 2 clases de saduceos. ¿Cuál fue la otra clase de saduceo que vimos? ¿Ah? Los que creían ¿En la resurrección? En la resurrección. Los que creían solamente en la resurrección, porque los saduceos, los fariseos creen en la resurrección y los saduceos no creen en la resurrección. Pero una clase de saduceos sí creía en la resurrección, y esa clase se llamaba vetusianos. Vimos la vez pasada, los vetusianos, ellos sí creían. Vetusianos. ¿Y por qué se llamaban vetusianos? Porque su líder se llamaba Vetus. Entonces, toda esta expansión intelectual que había en el primer siglo permitía la interpretación de todos los grupos, y todos los movimientos se peleaban por quién tenía la verdadera interpretación. De hecho, la maldición contra los herejes, que hoy en día se injertó entre el judaísmo ortodoxo, muchos dicen que era contra el judaísmo netzerita, pero en realidad iba dirigido al netzerita, al saduceo y a los vetusianos, que eran considerados herejes al no aceptar lo que el judaísmo farisaico había establecido, de una u otra manera. Pero, al seguir estudiando las páginas de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, vamos a encontrar más tradición judía que en ningún otro libro, porque solo hay 2 formas de regresar al judaísmo del primer siglo: por el Talmud y por el Nuevo Testamento. Entonces nos explica 2 formas por las cuales vamos a regresar al judaísmo del primer siglo, con un templo en pie, con las discusiones tradicionales como resurrección, no resurrección, lavado de manos, todo eso que vamos a estar analizando, parte de lo que vamos a estar analizando en este estudio y en los estudios subsiguientes. Pero antes de llegar a estudiar el tema del día de hoy, que es Marcos capítulo 7, Meir 7, que ya lo vimos una vez aquí, pero por bien del argumento de la ley oral tenemos que volverlo a citar. Vamos a ir a Mateo capítulo 23 y vamos a leer el verso 1.
Mateo 23 y verso 1. Dirigiéndose Yeshua después a la multitud de sus discípulos, El 2. les dijo: en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, cualquier cosa que les digan que guarden, guárdenla y pónganla por obra, pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen, pero no hacen. Ok, miren aquí, solo miren esta introducción. Yeshua dice, en la cátedra de Moisés, es decir, una silla donde se sentaban para enseñar Torah, se sientan ¿quiénes? Dice, los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan, guárdenlo. ¿Cómo es entonces que los cristianos o cualquier religión viene a llamarle a los fariseos del diablo si el mismo Yeshua les está diciendo que sigan a los fariseos y lo que ellos les digan? Desde aquí habría una gran contradicción con las personas que miran a los fariseos como personas malas. Pero en el Mateo hebreo no dice que en la silla de Moisés se sientan los escribas y dice se sientan en la silla de Moisés los escribas y los fariseos. Todo lo que él les diga, háganlo. ¿Quién él? Moisés. Vamos a leer aquí. Te las voy a leer. Como dice literalmente. Te les digo. Dice, entonces Yoshua, hablando al pueblo y a sus discípulos, diciendo, sobre la silla de Moshe se sientan los fariseos y los sabios. Ahora, todo lo que él les diga a ustedes, guárdenlo y háganlo. Todo lo que él les diga. ¿De quién se está hablando? De Moshe. Pero dice, pero no hagan como ellos. Dice, pero no hagan conforme a las reglas y prácticas de ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. Y aquí es donde estaba el problema. Porque surgir muchas interpretaciones y no aplicarlas no sirve de nada. No sirve absolutamente de nada. Yeshua no estaba en contra de las tradiciones, en realidad, de la forma oral que se venía transmitiendo. Yeshua estaba en contra de aquellos que estipulaban un montón de cargas, pero ellos no las hacían. Entonces, ¿cómo es posible si yo voy a establecer que no importa cuán lejos que vivas en Shabbat, tienes que venirte caminando? Pero yo sí voy en carro. Y eso era contra lo que Yeshua estaba en desacuerdo. No contra el fariseísmo en general, sino estaba en contra del espíritu hipócrita de una persona que deseaba imponerle muchas cosas o interpretar muchas cosas pesadas para la gente, pero que él mismo no las llevaba. Eso era en realidad todo el asunto. Por eso es que una de las traducciones cuando dice ahí Yeshua hipócritas es manipulador, que manipula a la gente nada más a hacer las cosas, pero él no las hace. Cuando dice ahí hipócritas, en realidad en hebreo dice manipuladores. Ahora, miremos lo que es el verso 5. Y todos sus hechos los llevan a cabo para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filectarias y prolongan los flecos de sus túnicas. Hermana Letzi, ¿alguna vez había escuchado usted de filacterias? Como dice aquí en Mateo. Hermana Lila. Así como está en Mateo. No, lo escuché aquí. Y aquí, ¿verdad? Gerson. ¿No? Falta una letra. Filactarias. Perdón, es que
Me hace tartamudear. Estoy pensando en tartamudear. Filacterias. Mucho cristiano pasa leyendo estos versos y ni siquiera le pasa por la mente que son filacterias. Y mucho menos que son flecos. Cuando el Eterno da el mandamiento de los pondrás como una insignia sobre tu mano y serán filacterias entre tus ojos y las escribirás en los portones de tu casa y en tus puertas. Los rabinos dijeron, bueno, la única forma que tiene que ser de entenderse de cómo usarlo como señal en tus manos y entre tus ojos es formar una especie de caja que contenga el mandamiento de usarlos. Por lo tanto, la conclusión que llegaron los fariseos fue hacer 2 cajas, una que va en el brazo y una que va en la cabeza, ponerle una cuerda, esa cuerda se le da vuelta sobre la mano y la otra que agarra en la cabeza, y entonces esas filacterias se llaman tefilim. Esos tefilim son usados todas las mañanas durante el rezo de Shacharit. No se usan en Shabbat porque los tefilim se utilizan en días que no tienen santidad elevada como lo es el Shabbat. Y no se usan durante la noche, sino que se usan todo el día hasta antes que anochezca. Y es por ello que el maestro dice, les gusta hacer grandes sus tefilim. Miren la crítica que Yeshua les hace. Yeshua no los critica por usar tefilim, por usar filacterias. Yeshua los critica por hacer muy grandes sus tefilim, sus filacterias. Y entonces dice, para que la gente los vea. Por ejemplo, hoy en día compramos unos tefilim, tamaño regular, se pone aquí mientras sea kosher, no importa el tamaño que sea. Los de bar mitzvah son bien pequeños. El de una persona regular es un tamaño normal, pero venden tefilín que son unas cajas así, gigantes. Y las retzuot, las cuerdas, son gruesas, muy gruesas. Entonces dice, hay de ustedes que les gusta hacer grandes sus tefilín para que la gente los mire nada más. Oh, qué piadoso, tienen los tefilín más grandes. Los más caros. Los más caros. Hay tefilín desde ciertas cantidades hasta cantidades exorbitantes, pasando de $1,000. Ahora, lo importante que vemos aquí es que Yeshua no les está diciendo, hay de ustedes hipócritas que usan tefilín. ¿Por qué? Porque eso estaría en contra de la interpretación también oral que los fariseos habían hecho de lo que dice la Torá, que los pondrás como una señal en tu brazo y serán tefilín entre tus ojos. Entonces, Yeshua no está criticando por el tefilín, está criticando por hacerlos grandes, solo para que la gente los mire. Otra cosa es que como el mandamiento dice, serán filacterias entre tus ojos. Muchos judíos que son los caraítas que fueron por un tiempo que lo utilizaron, y luego los judíos reformistas y conservadores, muchos usan los tefilín hasta aquí abajo. Hasta aquí porque es entre tus ojos. Pero en realidad, entre tus ojos no quiere significar literalmente que esté así entre los ojos, porque impide la visión. Quiere decir que tenga la distancia que está entre tus ojos. Por eso cuando ponemos tefilín hacemos esto, para ver si está centrado. ¿Por qué? Porque tiene que quedar en la mollera, donde crece el cabello, para atrás. Y no de donde crece el cabello para abajo. Y si ya no tiene cabello, se toma de donde salía el cabello para atrás. Entonces, entre los ojos quiere decir arriba sobre la mollera, pero con la distancia entre los ojos.
Y aparte el de la mano, que tiene que ir pegado al corazón. Y las 7 vueltas por los 7 días de Shabbat. Y algunas otras formas de amarrarse en la mano. Pero bien, y después dice, y les gusta, y agrandan los flecos. Y agrandan los flecos. ¿Cuáles son los flecos? Sí. Los tzitzit. Eso quiere decir, lo largo de un tzitzit natural es esto. Que si una persona se pone unos tzitzit que le caigan hasta el suelo para que, uy, qué piadoso, eso era en contra de lo que en realidad Yeshua estaba oponiéndose, contra la falsa apariencia de falsa piedad. Pero a unos tzitzit, la elaboración de cómo deben de usarse, fueron los rabinos los que dijeron cómo debía hacerse. La Torá no dice, y le pondrás 5 nudos y saldrán 8 hilos y cada nudo tiene que tener entre medio 8, 7, 8, 12 y 13, 11 y 13 vueltas en todo el tzitzit. Nada de eso lo dice la Torá. La Torá escrita solo dice, te harás tzitzit en las 4 esquinas de tu vestimenta. ¿Cómo hacerlos? Solamente la Torá oral nos va a decir cómo debemos de usar los tzitzit. Y es por eso que les decía, cuando entramos al judaísmo, y en especial al judaísmo de Yeshua, tenemos también que respetar muchas reglas que los rabinos han puesto y que la Torá oral ha traído, porque es la única manera correcta de guardar los mandamientos. Eso quiere decir que Yeshua, por lógica común, tenía que usar tefilim, tenía que usar tzitzit, tenía que usar un talit, porque esa era la forma de vestimenta del primer siglo. Absolutamente nada que ver como lo pintan en las películas, lo ponen en las películas hollywoodenses, ¿no? Todo un europeo, un guerrillero en otros lugares. Nada que ver a un judío normal, un judío simple de la época con toda su vestimenta judía. Entonces, leamos el 6. Les gustan los lugares de honor en los banquetes y en los principales asientos en las sinagogas. 7. Los saludos reverentes en las calles y ser llamados por los hombres rabí. Ok. Como podemos ver, el problema es un problema judío, es un problema de interpretación judía, es un problema entre hermanos. Dice el Talmud, ¿con quién se discute? Con el que está más cerca de ti. Y obviamente entre tanta secta judía en el primer siglo, tanta interpretación, entonces se llegaban a debates muy grandes y prolongados. En este caso, Yeshua está debatiendo con el judaísmo farisaico, una sección que le gustaba solamente ser apariencia. Una sección que le gustaba ser nada más por fuera. Que les gustan los primeros lugares en la sinagoga, dice. En la primera fila. Le gustaban los lugares en las sinagogas. Hay ciertos lugares de honor en las sinagogas. Muchos de ellos se ponen enfrente en la bimá, cuando se tiene una bimá, o atrás en la bimá, o en los lados, que es donde son llamados los maestros o los más piadosos de la sinagoga. Habían personas que solamente por tener ese lugar querían verse siempre piadosos, aunque no estuvieran haciendo nada. Como decía un paisano famoso, doña Carlota hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas, me ponchó 100 pelotas. Eran de esas personas que les gustaba nada más aparentar piedad, pero por otro lado hacían mucho daño. Entonces, y les gustaba ser llamados rabí. Rabí. ¿Qué es un rabí? Mi maestro. Pero rabí literalmente en hebreo quiere decir mi grande. Que rab es grande.
con la partícula I al final es mi grande. En el primer siglo no estaba oficializado el término rabí, como después se oficializó con una ordenación por rabinos y una esmijá. No había eso. En el primer siglo una persona se podía llamar rabí solamente por juntar a un grupo de personas que lo siguieran. Y por eso es que Yeshua era llamado Rab o Rabí, sin tener una ordenación por ningún Sanedrín, porque el término Rabí fue utilizado formalmente hasta creo que 100 años después. Entonces, dice, aman que les digan Rabí. ¿Por qué? Porque les gusta enseñar, les gusta leer y ver lo que han enseñado, lo que han aprendido, transmitirlo. Eso está muy bonito, pero si no se pone en práctica, Yeshua decía, no está bien. De nada les sirve hacer grandes sus tefilín, de nada les sirve hacer grandes sus tzitziot, de nada les sirve estar en los lugares de adelante y que le llamen rabí si no están viviendo lo que están enseñando. Recuérdense que la enseñanza del maestro era, haz todo en secreto para que Hashem te recompense en público. Porque estaba habiendo una hipocresía muy grande, que todavía la podemos ver en cualquier lugar, de personas que solamente quieren verse piadosas delante de los demás. Entonces el maestro era muy celoso en esto. Y leamos lo que es el verso 9. (23:9). Y no llamen a nadie en la tierra Padre, porque ustedes tienen un Padre y Él está en el cielo. Ajá, el 10. Ni deben dejar que los llamen guías, porque ustedes tienen una guía y es el Mashiach. Correcto. Es decir, en el primer siglo había títulos honoríficos como padre, era un líder, Abba. En el Beit Din estaba el Nasi, el presidente, el Ab, Beit Din, el padre, y estaba el tercero, que conformaban el Beit Din, y ellos eran los más altos que tenía la comunidad, los más santificados, vamos a decirlo. Había mucha gente que buscaba ese puesto, es igual que en todos los lugares, mucha gente quiere esos puestos y para ganárselo sabe que tiene que tener una conducta de piedad. Y el problema que miraba Yeshua era que solo tener la conducta para ganarse el puesto también era una transgresión, es una hipocresía. Solo si en algunos lugares que dicen, trayéndolo a la plataforma cristiana, si usted no habla lenguas, no tiene el espíritu. Entonces la gente quiere hablar lenguas para supuestamente tener el espíritu. Y si no, no son santos o no son piadosos. Algo así pasaba en el primer siglo, solo que ellos con las conductas de la Torá. Y en el verso 13, Yeshua dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes mismos no entran ni permiten entrar a los que están entrando. Aquí hay algo interesante porque la casa de Shammai en el primer siglo era una escuela muy rígida, muy ortodoxa, y no permitía que un gentil se convirtiera fácil al judaísmo. De hecho, le ponía 18 reglas que parecían casi imposibles de cumplir para que un gentil se convirtiera al judaísmo. Tenemos que entender el problema histórico de Yeshua cuando está diciendo estas palabras, que no eran simplemente tiradas al aire, sino que tenían una connotación, un contexto histórico que tenemos que entender entre las sectas del primer siglo. Y en especial la más rigurosa, que era la casa de Shammai, la que no permitía que una persona se convirtiera tan rápido al judaísmo. Hay de ustedes escribas y fariseos, hipócritas, porque atraviesan mar y tierra seca
para hacer a un solo prosélito, y cuando éste llega a hacerlo, lo hacen merecedor del Gehenna 2 veces más que ustedes. ¿Por qué? Dependiendo de cómo un rabino transmite sus enseñanzas a sus discípulos, dependiendo de cómo les enseña o qué interpretación les da, lo pueden hacer heredero del Gan Eden o heredero del Geinom. Si un maestro le enseña a ser hipócrita a sus discípulos, obviamente lo va a hacer heredero del Geinom, heredero del lago de fuego. Si un maestro le enseña a sus discípulos a ser piadosos, a ser temerosos, a ser verdaderamente Shomer Torah, entonces ese maestro les está asegurando una parte en el mundo por venir a sus discípulos. Pero si les está transmitiendo solo por fuera, solo imagen, solo piedad externa, no sirve absolutamente de nada. Entonces, vamos entendiendo entonces cuál era el contexto de Yeshua cuando estaba discutiendo con esta clase de fariseos. No era la Torá de Moshe, porque de hecho al principio él dice, todo lo que Moshe les diga, eso hagan. Lo que Yeshua estaba, ni tampoco que estaba en contra de la tradición oral, porque él mismo dice, ok, usen tefilín, usen tzitzit, pero no los hagan gigantes para que la gente los mire o para ser alabados. El problema entonces que tenemos que entender entre Yeshua y los fariseos era cómo canalizar la interpretación de la Torá oral para aplicarla a la vida de cada discípulo, de cada talmid. Y aquí viene una serie de reclamos que Yeshua le hace a los fariseos. Pero vamos a pasar al capítulo 23 y verso 23. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la compasión y la fe. Estas cosas debían haber hecho sin dejar de hacer aquellas. Ok, estamos estudiando los días miércoles estos 3 principios tomados de este verso. Hay de ustedes, fariseos hipócritas, porque dais el diezmo del ¿qué? De la menta, del comino y del eneldo. ¿Dónde en los 613 mandamientos dice que hay que diezmar eso? ¿Dónde en la Torah escrita dice que hay que dar un diezmo de menta, de eneldo y de comino? No existe ni un solo mandamiento que diga que hay que diezmar eso. Y entonces, ¿por qué Yeshua dice, vosotros que diezmáis el comino, la menta y el eneldo? Porque es una tradición oral, es una ley oral que se guardaba por los fariseos y que es por un principio fundamental de interpretación que dice que se puede exigir más de lo que la Torah pide. Se puede exigir más de lo que la Torah pide. Nunca disminuir, dice, pero sí más de lo que la Torah pide. Eso quiere decir, decían los rabinos, que si se diezma la gavilla, si se diezma los primeros frutos que se dan en la tierra de Israel, ¿por qué no diezmar también cosas como el eneldo, el comino y la menta, que también pueden servir para ser utilizados o para algo, para alguna función? Entonces dice, entonces diezmémoslo también. ¿Por qué? Porque está permitido exigir más de lo que la Torah exige. Eso recuerda las palabras del perverso Esav, que cuando se iba a hacer sus fechorías y cuando regresaba le decía a su padre Isaac, padre, ¿cómo puedo diezmar la sal? ¿Cómo puedo diezmar la sal? Obviamente no hay ningún mandamiento que diga que hay que diezmar la sal. Pero con eso, ¿qué pensaba Isaac? ¡Wow! ¡Qué tremendo sádic tengo de hijo! Quiere diezmar hasta la sal. Algo así estaba sucediendo con esta tradición oral que no está mal, pero si se hace con motivaciones puras. Por eso decía, hay de ustedes hipócritas que diezmáis el comino, el eneldo y la menta, pero, ese pero,
Dice, os habéis olvidado lo principal de qué? De la ley, dice, de la Torá. Os habéis olvidado lo principal de la ley, de la Torá, que es Emuná, Emet, Gesed, verdad, fe y bondad. Son los que estamos estudiando ahorita los días miércoles. Y ahora miren lo que dice Yeshua. Después que dice eso, a saber la justicia, la misericordia y la fe. Era obligatorio hacer estas cosas y sin embargo no desatender las otras cosas. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Es necesario guardar estos mandamientos de la ley oral? Sí. Pero no se olviden de lo principal, que es hacerlo con emet, con verdad, hacerlo con fidelidad, con fe y hacerlo con bondad. Si no, nada de lo que están haciendo, por muy exigente o más exigente que lo que la Torah pide, no sirve de nada. No sirve de nada que yo me imponga ciertos mandamientos para aparentemente ser más piadoso o acercarme más a Hashem, si no lo estoy haciendo por la verdad, si no lo estoy haciendo con fe y si no lo estoy haciendo con Gesed. Y eso es lo que Yeshua les está diciendo. No les está diciendo que está mal lo que están haciendo con diezmar, menta, comino y enaldo, que es un mandamiento de la tradición oral. Está mal que lo hagan hipócritamente. Ok, que van a diezmar cualquier asunto, cualquier cosa que más se quisiera diezmar, pero lo hacían solamente por ver que el hermano, que el prójimo dijera, oh, este sí es bien piadoso, cómo está diezmando, todo eso que la Torah no lo exige, pero él se lo impuso. Eso es algo completamente negativo en la vista de Yeshua. Y en el capítulo 23 y verso 24, Yeshua dice algo importante también. Leámoslo, por favor. 23, 24. Guías ciegos cuelan el mosquito mientras se tragan el camello. Guías ciegos cuelan el mosquito y se tragan el camello. Estamos viendo aquí a Yeshua poniendo dos animales, uno el más pequeño de todos y el otro uno de los más grandes, un camello. ¿Por qué dice que se cuela el mosquito y se tragan el camello? Porque lo que el maestro quiere decirles es, ustedes están poniendo más atención en cosas pequeñas de las aplicaciones orales, que no deben dejarse de lado, pero que no tienen más importancia que la Torah escrita. Ningún mandamiento oral, ninguna ley oral que venga a contradecir la Torah escrita está permitido o aceptado por nosotros. Simplemente todo lo que esté de acuerdo con la Torah escrita, que sea oral también, algo que sea oral y que venga de acuerdo a la Torah escrita, está permitido por nosotros. Pero todo aquello que esté en contra de la Torah escrita y que venga por vía oral, está prohibido. Por eso Yehoshua dice, se cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Para qué quieren colar un mosquito? Si el camello es más grande. Y entonces el maestro les está dando aquí en realidad una clase de ética y moral de cómo aplicar su conducta judía de acuerdo a la Torah. Creo que esa es la mejor clase de musar, la mejor clase de ética que el maestro está enseñando dentro de un parámetro halágico, dentro de un parámetro de muchas interpretaciones de la aplicación de los mandamientos. Y sigamos leyendo más adelante el capítulo, el verso 24. 25. Sí, 25, perdón. Hay de ustedes, maestros de la Torá, y perushim, hipócritas. Ustedes limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robo y simbaratismo. Ok, hay de ustedes que limpian lo de afuera del plato. Y aquí viene otra vez la enseñanza del maestro, que
estaba criticando en ese momento que solamente limpian lo de afuera, lo externo, lo visible, con lo que podemos engañar al hermano. Pero por dentro están sucios. Fácil es poder venir aquí, engañarnos unos a otros, o en cualquier lugar llegar y engañarse unos a otros con una piedad aparente, pero por dentro ser otra cosa completamente diferente. Y es lo que el maestro les está diciendo. Hay de ustedes que limpian lo de afuera, se miran muy bonitos, bien arreglados, bien limpios, con sus tefilín, con sus tzitzit, pero por dentro están sucios. Y en realidad la Torah es un mensaje que va de adentro para afuera y no de afuera hacia adentro. Sí. No sirve de nada tener una casa llena de mezuzot si se tiene idolatría ahí adentro. No sirve de nada tener muchas Torot, tener mucha Torah en la casa si de todos modos se está lleno de idolatría. Es por gusto. Por eso el maestro dice, límpienlo de adentro. Límpienlo de adentro. Y sigamos leyendo los demás versos que van directamente a la apariencia nada más, al egocentrismo. Sería el 27, ¿no? El 28. 26. 26. 26. Perushim ciegos, primero limpian lo de adentro de la taza para que lo de afuera esté limpio también. Sí, el siguiente. Hay de ustedes maestros de la Torá y Perushim, hipócritas, ustedes son como sepulcros blanqueados, que lucen bien por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y toda clase de pobredumbre. Ok, ¿qué dice? Hay que limpiarlo de afuera, hay que limpiarlo de adentro primero para que esté limpio lo de adentro y lo de afuera. Y ahora dice, hay de ustedes que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de inmundicia. La prohibición o la contaminación de tocar a un muerto se conoce como Abi Abot, como el padre de todas las impurificaciones es tocar a un muerto. Resulta que cuando la gente va a hacer peregrinación para ir a la Pascua o para ir a Sukkot o para ir a Shavuot, que son las fiestas de peregrinación, Shelosh Regalim, el Sanedrín enviaba a trabajadores para que fueran a pintar los cementerios, para que la gente no pisara los cementerios y entonces se volvieran ritualmente impuros y tuvieran que esperar una semana, ir a purificarse y hacer toda la liturgia y entonces así perderse de la fiesta. Por eso dice Yeshua, hay ustedes que son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien arreglados, bien blancos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Pues todo lo que Yeshua enseñaba era todo lo que el judío conocía y todo lo que se llevaba a cabo en el primer siglo. Sacar a Yeshua de ese contexto es desaparecerlo. Es decir, que no existió. Por eso es necesario conocer el contexto cultural e histórico de nuestro Santo Maestro. Es así que, como podemos ver, toda la crítica es absolutamente a la apariencia, al egocentrismo, al yo primero, yo segundo, yo tercero, yo me miro más piadoso que tú, yo parezco más piadoso que aquel, si una persona reza 1 hora, yo rezo 3 para que la gente lo mire, pero no lo siento. Y así, muchas cuestiones de apariencia, simplemente apariencia, y el maestro estaba, como vuelvo a repetir, en contra de eso completamente. Entonces, comprendiendo ese contexto, vamos a ir al capítulo 7 de Marcos. Capítulo 7 de Marcos, 1 en adelante. Ya sabemos entonces que ahora las discusiones con Yeshua no eran por si la ley era vigente o no, si Moisés estaba vigente o no,
las discusiones de Yeshua eran la aplicación de los mandamientos de acuerdo a una verdadera conducta interna que nos permitiera ser verdaderos piadosos y no hipócritas externos. Así que vamos a ir al capítulo 7 de Marcos. Quien lo tenga lo puede comenzar a leer. Los Perushim y algunos de los maestros de la Torá, quienes habían venido de Jerusalén, se unieron junto a Yeshua. Y vieron que algunos de los talmidim comían con las manos ritualmente impuras. Esto es sin hacer la Netilat Yadayim. Ok. Este capítulo 7 de Marcos es uno de los capítulos más judíos en cuanto a halajá, cuanto a la aplicación de un mandamiento se pueda tener registrado. ¿Por qué? Por el lavado de manos. El lavado de manos que hacemos hasta hoy en día. Dice que vinieron algunos de Jerusalén y cuando vieron a algunos de los discípulos de Yeshua sin haberse lavado las manos, ¿qué dijeron? Que están en contra de las tradiciones de los antiguos. Dice, porque leamos el verso 3. Porque todos los judíos y los fariseos no comen, sino se lavan las manos cuidadosamente, porque observan la tradición de los ancianos. Que observan la tradición de los ancianos. Es decir, que no era un mandamiento escrito, no es una mitzvah de oraitá, no es una de la Torah escrita, sino que es un mandamiento de los ancianos, es un mandamiento de los rabinos, es un mandamiento de los sabios. Y los que venían de Jerusalén estaban diciendo que los discípulos de Yeshua estaban transgrediendo la tradición de los ancianos. Ojo, dice la tradición de los ancianos, no dice la Torah. Los discípulos de Yeshua no contradecían la Torah escrita, sino no estaban de acuerdo en ciertas interpretaciones orales que, como cualquier grupo judío, tenían la capacidad de elegir hacerlo o no hacerlo. Es por ello, que dice aquí que eran muy cuidadosos con el lavado de las manos por una razón. Primero que todo, ellos estaban en Galilea. Y los que venían de Jerusalén, que es la capital, siempre el que es de la capital se cree un poco más que el que es de provincia. Y resulta que quiere venir a enseñarle cómo hacer las cosas. Tú lo estás haciendo mal, allá ustedes están retrasados en cuanto a la modernidad o a cómo en realidad se deben hacer las cosas. La capital, la ciudad, ahí se sabe todo, ahí es el movimiento de todo, y si en realidad se está haciendo así, etcétera, etcétera. Lo que en realidad les está diciendo es: ustedes están haciendo algo mal, transgrediendo las tradiciones de los antiguos. Y la cuestión de qué es lo que estaban transgrediendo, leamos el verso 4 de Marcos. También cuando vienen de la plaza del mercado no comen, sino se enjuagan las manos hasta las muñecas y se adhieren a muchas otras tradiciones, tales como el lavado de copas, ollas y recipientes de bronce. Ok. Resulta que cuando iban al mercado, cuando venían del mercado, purificaban sus ollas, sus copas, sus vasos, por una razón. Jerusalén estaba invadida por el ejército romano. Y el mercado, que es uno de los lugares donde hay más concentración de personas, era un lugar, un punto estratégico para cualquier grupo de judíos celotes, que los celotes eran los nacionalistas, los que querían establecer el reino de Israel por la guerra, por la fuerza. Y entonces estos celotes podían tomar a la gente del mercado, porque está lleno, siempre los mercados están llenos. Y entonces una guardia romana se encargaba de custodiar o de cuidar los mercados. Y por lo tanto el judío decía: si el romano toca una copa, toca un vaso, toca lo que sea, lo va a impurificar. Y por lo tanto nosotros necesitamos purificarlo por medio de sumergirlo en agua. Entonces, número uno, cuando ellos dicen que los discípulos están transgrediendo algo, no es sino la tradición de los ancianos, no es la Torah escrita. Número dos, era una tradición que ellos traían de Jerusalén. Eso quiere decir que no era la tradición de Galilea.
que no tenía una guardia romana grande ni la concentración del imperio romano que vigilándolos porque ahí no había muchas revueltas. Entonces, lo mismo pasa hoy en día en cuanto a ciertas costumbres que tenemos en diferentes comunidades, como por ejemplo los Ashkenazim, que no comen arroz en Pesaj, y los Sefardín comen arroz en Pesaj. Si un Ashkenazí se mete en realidad no puede entrar a una comunidad sefardí porque para él comer arroz en Pesaj es como un pecado, Es transgresión. es una transgresión. La Torá dice solamente que hay que alejarnos del trigo y de la cebada, todo lo que pueda fermentarse, todo lo que pueda hacer levadura. El arroz no se leuda. Entonces, en realidad, el Ashkenazí no come arroz por una tradición oral y no por la Torá escrita. Y lo ha llevado al nivel que si miran a alguien comiendo arroz de su línea, lo pueden tener como un transgresor de un mandamiento de la Torá, aunque sea solamente por forma oral. Lo mismo pasaba en el primer siglo. Los que venían de Jerusalén dijeron, no, si estos no se lavan las manos tantas veces antes de comer, si tomaron una copa y tenían que lavarse las manos, tomaron un plato, había que lavarse las manos, tomaron lo que sea, un vaso y había que lavarse las manos 3, 4 veces en Netilat Yadayim. Es como que dijéramos, hermanos, vamos a tomar el vino, vamos a hacer Netilat Yadayim. Y ahora vamos a comer el pan, vamos a hacer Netilat Yadayim. Y ahora vamos a pasar las especies aromáticas a hacer Netilat Yadayim. Esa era la forma extrema que tenían de hacer Netilat Yadayim. Y una persona que tenía esa tradición y veía otra que se lavaba las manos solo una vez, ¿qué decía de los otros? Que estaban transgrediendo. Como Pero escuché apenas, disculpe, un estudio donde llegó un muchacho a querer estudiar a una escuela de un gran jajamín, y los discípulos de él le dijeron, no, es que aquí es bien difícil que entres. No, pues, ¿qué tengo que hacer? Yo quiero entrar. No, pues, nosotros hacemos esto y esto y esto y esto y esto. Regrésate y cuando ya lo practiques por ahí, que sepas que lo tienes controlado, regresa. Y entonces regresó el muchacho después de unos meses. Ahora sí ya sé cómo lo que tengo que hacer. Ah, sí. Entró y miró que en la sinagoga estaban dormidos todos. A las 7 de la mañana, bien dormidos. Se sacó de onda y dijo, ¿por qué están dormidos? Y entró y miró que hasta en Shabbat ya tenían una olla ahí donde estaban comiendo, ¿no? Y dice, ¿cómo está esto? Dice, y le dice al muchacho, a Jajam, le dice, oiga, no fue a Jajam, fue a uno al que le había recomendado que regresara después. ¿Y cómo es posible que vayan a comer sin antes haber hecho a Shaharit? Dice, ¿acaso si te estás muriendo de hambre, tú no lo harías? Le dice así el otro, ¿verdad? Y le dice el muchacho, no, pues, yo creo que sí, tiene razón. Entonces ya agarró y se empiezan a servir todos la comida. Y dice, pero tampoco hicieron la bendición. Y dice, si te estás muriendo de hambre, ¿tú no lo harías? Le vuelve a decir así. Dice, wow, sí. Entonces ya cuando lo sirvió el discípulo del gran Jajam, y que le sirve y le pregunta, oye, ¿por qué vas a comer? No, pues tengo hambre. ¿Y que no sabes tú que se tiene que hacer shaharit primero? Le dice, si ellos miran que están comiendo es porque ellos se pararon a las 5 de la mañana a hacer shaharit. Le dice, no a las 7. O sea que se habían parado antes. Y se sacó de onda reprobaste la prueba, regrésate. Y lo regresó. Entonces, pues sí tienen sus diferentes. Tienen las diferencias, correcto. Toda sinagoga. porque si, bueno hermano, porque si de repente, como dice que son los Ashkenazí, que no comen arroz, son Ashkenazí. Sí, Ashkenazí.
dentro de su gran entendimiento que no pueden entender que no tiene levadura. Sí, ellos lo hacen, ellos dicen que porque como entre Ajá. los depósitos se mezclaba el arroz y se mezclaba con el trigo, puede hacer que ese arroz tuviera partículas o que se haya mezclado con el trigo que estaba en el Con la mismo cebada. depósito, con la cebada, y entonces preferían evitarlo Ajá. para no comer nada que tuviera levadura. Pero el problema es que lo volvieron ley. Ok. O sea, no lo volvieron, no era simplemente que, porque tradición de que se puede estar mezclado, sino que lo volvieron ley. El arroz está prohibido. Sí. Como que si fuera ya un mandamiento directo de la Torá y no una tradición. Entonces, ese ha sido el problema de algunas halajot que son muy extremas, muy extremistas. Como por ejemplo la mezcla de carne y leche. Los sefarditas no mezclan ni siquiera el pescado con la leche. Los ashkenazim sí comen pescado con leche y pollo con leche, o el pollo en crema. La Torah escrita dice literalmente: no comerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, donde el mandamiento explícito sería solamente comer la carne roja, no la carne blanca, pollos o pescados o lo que sea que no sea carne roja. Pero el sefardita volvió ley que inclusive el pescado está prohibido. Ahora, ¿cuál es la tradición etzerita en cuanto a esto? Que tenemos que buscar el balance en la Torá. La Torá dice literalmente carne roja. Y si hay algo prohibido que tenemos en nosotros es halab bebasar, carne y leche. Pero carne roja con leche y no carne blanca con leche. En ese caso estamos de acuerdo con los ashkenazim. Y en el caso del arroz para Pesaj estamos de acuerdo con los sefardim, que está permitido comer arroz en Pesaj. ¿Por qué? Por deducciones lógicas de la misma Torah. De la misma Torah. Entonces vamos formando, o se va formando nuestra propia halajá, Identidad. nuestra propia identidad netzerita. Y alguien decía, no, es que ustedes agarran de todos los judaísmos. No, no tenemos culpa que por ser un movimiento judío encaje con todos los movimientos. Esa es la diferencia. Y felicite a Alexi porque ya no come así. ¿Ya no? Qué bueno, no cheeseburger. No, puede ser. Qué bueno, qué bueno. No la come. Vegetarian. Ahora pura vegetarian. No, ya no come nada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Hashem, eso es bastante bueno, porque con la carne y la leche es no mezclar la vida con la muerte también. Y mucho menos de la misma especie. Obviamente un pollo no da leche. No hay una prohibición. Un pescado no da leche. Tampoco hay una prohibición. Pero la carne roja, corderos, vacas, carneros, todo eso sí. Entonces en eso sí hay una prohibición. Entonces eso es lo que estaba pasando aquí. Vinieron algunos de Jerusalén diciéndole al maestro que estaban haciendo las cosas mal de acuerdo a su tradición. Porque ellos eran los sabios. Porque ellos eran aparentemente los sabios que venían de Jerusalén. Como somos los de Jerusalén, sabemos más que los de Galilea. Sí. Sabemos más de los de Galilea. Además, Galilea está muy mezclada con gentiles, Como para atacarlo. como para atacarlo y a cualquiera de Galilea que no siguiera la tradición de ellos. Entonces, desde ahí vamos entendiendo cuál es el mensaje. Entonces, sigamos leyendo el verso 5. Entonces los escribas y los fariseos le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no observan las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan sin lavarse las manos? Aquí volvemos a lo mismo, al Netilat Yadayim, el comer pan sin lavarse las manos. El problema, aunque aquí el texto no nos aclara, es cuántas veces había que lavarse las manos. Porque si vamos a suponer que hay aquí que Abraham era de Jerusalén y yo de Galilea. Y Abraham se lavó las manos por el vino. Se lavó las manos por entrar a la sinagoga. Se lavó las manos por el vino nada más, ok. Y ahora toca el pan. ¿Se tendría que volver a lavar las manos? Si ya hizo Netilat Yadayim otra vez por el vino. Sí. Sí tendría que volver a hacer Netilat Yadayim por el pan jalá.
Y yo de Jerusalén, sí. Pero si no se hacía Netilat Yadayim por el vino, ¿había problema? No. Si no se hacía Netilat Yadayim por entrar a la sinagoga, aunque es una regla, hoy en día una regla fuerte, pero no había problema tampoco. Pero sí es obligatorio hacer Netilat Yadayim por comer pan. Desde el punto de vista Abraham, yo solo hice la bendición por el pan y quizás no hice bendición por el vino y por la entrada. Yo estaba impuro, aunque hiciera Netilat Yadayim por el pan. Y ese era el problema que había en el primer siglo. Era un problema halágico, no era un problema de mandamientos estrictos de la Torá, perdón, de la Torá escrita. Sigamos leyendo el verso 6. Pero él le respondió, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy alejado de mí. ¿Qué estudiamos el día miércoles? Estudiamos Emet Halev, Emet al-Pi, la verdad del corazón y la verdad de la boca. Y dijimos que la verdad del corazón es 1000 veces mejor que la verdad de la boca, porque muchas veces podemos tener la verdad de la boca para afuera, pero la verdad del corazón es la más importante porque tiene que ser de adentro para afuera y no solo de labios. Y lo que Yeshua le está diciendo es, bien profetizó ustedes, Yeshayahu, que ustedes de boca o de apariencia quieren hacer todo, pero de adentro ustedes no están cumpliendo con nada. No están cumpliendo con nada. Ustedes tienen Emet al-Pi, la verdad de la boca, pero no la verdad del corazón, que es la más importante. Y entonces sigue el 7. El verso 7. Su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres, como si fueran verdades. En esta versión dice, en vano me siguen adorando porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñan doctrinas como mandatos de hombres. Es decir que cuando la enseñanza oral o cuando la enseñanza de un rabino quiere venir a transgredir algo directo de la Torá o quiere ser mayor que la Torá, eso está prohibido. Eso está prohibido. Se puede exigir más de la Torá, pero nunca puede traerse algo que no está en la Torá y hacerlo mayor que la Torá. Y es por eso que Yeshua, en este contexto, está hablando simplemente de halajá, de aplicación, de cómo hacer y cómo no hacer, qué se debe mover y qué no se debe mover en cuanto a la halajá. Ya después el maestro dice algo interesante. Lo voy aquí para ir más rápido. Dice, por ejemplo, Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que injuria a su padre y a su madre termine en muerte. Pero ustedes dicen, si un hombre le dice a su padre o a su madre, todo lo que tengo por lo cual pudiera sacar provecho de mí, es corbán, es un sacrificio. Ya no le dejan hacer ni una sola cosa por su padre o su madre. Y así invalidan la palabra de Hashem por la tradición suya que ustedes transmitieron y hacen muchas cosas parecidas a esto. Entonces, cuando dice aquí por la tradición suya, invalidan la palabra de Hashem, mucha gente generaliza y piensa que toda la tradición oral está mal o que toda la tradición oral es mala. Si Yeshua estuviera diciendo eso, entonces Yeshua nunca hubiera bendecido antes de comer. Si Yeshua estuviera diciendo eso, jamás hubiera bebido vino en Pesaj, que no está ordenado por la Torah escrita. Yeshua jamás hubiera... hay una tradición que escupir, cuando sana al ciego, Yeshua escupe, hace lodo y se lo unta en los ojos. ¿De dónde sacó esa práctica tan extraña el maestro de curar?
¿Por qué? Porque la tradición enseñaba que un hijo primogénito, su saliva era milagrosa. No voy a tratarlo si es primogénito de hacerlo con alguien para curarlo. Una vez estaba viendo un reportaje de casos extraños como los que me estaba contando Abraham hoy en algún lugar, y una persona supuestamente quería sanar a un niño y agarró a escupirle los ojos, según tomando de este principio. Obviamente eso no es muy apto que digamos, pero la gente también lo toma todo como si estuvieran en el nivel del maestro para poder sanar con su saliva. Eso no es así. La saliva sirve solo para ponerse los contactos, dice Abraham. Entonces, en lo que el maestro les estaba diciendo es que la tradición de ellos, específicamente de esta casa, de los fariseos, quizás de Shammai, estaba causando un serio daño a la observancia de los mandamientos escritos de la Torah. Ese era el gran problema. Causar un daño a los mandamientos escritos, a los literales. Ninguna tradición puede venir a abolir algo escrito. Por ejemplo, cuando dice, te inclinarás a la mayoría. El texto dice literalmente, no te inclinarás a la mayoría. Perdón, pero ellos toman solo lo que sigue. Dejan el no por un lado y toman el pedazo nada más que dice, te inclinarás por la mayoría. Donde se deduce que cualquier litigio, la mayoría tiene la razón, aunque no tengan la razón. Y eso es con lo que estaba en contra de Yeshua, porque Yeshua dice, no temáis manada pequeña, es decir, no le interesaban las mayorías, le interesaba a la gente que estaba observando la Torá, y si la mayoría estaba mala, había que corregirla, porque por eso él se iba en contra de todas las personas hipócritas. ¿Iba a decir algo? Hablando del lavado de manos, en esta parte que estamos leyendo, ¿sí realmente los discípulos estaban comiendo sin lavarse? No, por eso le decía. O es que realmente sí se las habían lavado una sola vez nomás. Correcto, a eso es lo que vamos, lo que decía al principio, que el texto no nos aclara. El texto no nos aclara. Lo más probable es que obviamente, inclusive el mismo Pablo dice, y llamando a todos a que entren con las manos limpias, que vengan con las manos limpias, tomadas del Salmo 24:5, que dice, ¿quién es el limpio de corazón y el puro, quién es el que entrará a mi templo? Limpio de manos. El limpio de manos y puro de corazón. Entonces de ahí se tomó que todo el mundo tenía que lavarse las manos, tenía que hacer el Netilat Yadayim, pero como el contexto de este capítulo es que los fariseos que venían de Galilea, de Jerusalén, se lavaban por los vasos, por los platos, por las copas, por casi todo lo que tocaban. Entonces, lo más probable es que ellos, al ver que los discípulos solamente hicieron el Netilat Yadayim por el pan y no por lo demás, consideraban que estaban comiendo con las manos impuras. Eso puede ser lo más, según el contexto, la secuencia que se viene trayendo de Marcos. Perdón. Porque esa tradición es la más popular, vamos a decir, dentro del judaísmo, la más conocida. Entonces, ¿en qué nos quedamos? O prácticamente, como dice, si tal vez retrocediendo, ¿no? al verso 3, Ajá. que dice ahí, dando una explicación, está entre paréntesis en mi escritura. Uh-huh. Dice, pues los fariseos y todos los yuditas, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, Uh-huh. ¿sí? Porque se aferran a la Correcto. tradición de los antiguos. O sea, quiere decir que ellos veían que se lavaban los discípulos las manos, pero no hasta donde ellos se las lavaban, y por eso decían, no se lo hicieron bien. También, porque dice aquí en esta versión, dice hasta los codos. Hasta los codos dice ahí. Sí. Sí, O porque eso entonces puede ser eso. todo eso, porque en realidad, como le digo, no está clarificado todo, pero por el contexto se pueden deducir varias cosas, como que si no se lavaron bien. Por ejemplo, hoy en día, unos se echan 3 veces y otros se echan solo 2. Entonces uno puede decir, como estás haciendo solo 2, la estás haciendo mal.
Puede pensar uno. Podría pensar uno. unos Si me que, está enseñado así. que se lo lavan con jabón de barra y otros con jabón de líquido, que pues no sé qué también tenga que ver eso. Estaba ¿Sí? escuchando unos de las haces y dije, "Ah, Esa no la había visto. sí, Por sí". favor, no la conozco, ¿no? Sí. No, pero me refiero a lavarse las manos en Shabbat. ¿Para hacer Ah, entidad de daño? No. Nomás es porque no debe de uno de usar aromas, Oh, ok. no debe de Ok. usar uno ciertas cosas, entonces uno no. Mm. Uno es con jabón de barra y otros no. Uno es con jabón de líquido. Correcto. Y dependiendo de la tradición que tenga, uno puede ver mal a la tradición del otro, aunque no esté en realidad en contra de la Pero, digamos, tradición. como fuera el jabón de líquido, le tienes que, si estás haciendo un esfuerzo, Sí. la vas a estar oprimiéndole ahí. Le quita se lo echa. Sí, y en cambio el de barra lo sostienes y ya sería, digamos, ya yéndose como a los extremos de lo que están haciendo. De la tradición, ajá, los extremos de la tradición. Entonces, pero varias cosas pueden ser eso, no se lavaron como deben de ser, porque también el verso 4, miren lo que dice el contexto de esto mismo, que no se comen hasta no haberse lavado las manos. El verso 4 dice, y al volver del mercado no comen a menos que limpien por purificación, que se limpie por purificación, y hay muchas otras tradiciones que han recibido para tenerlas firmemente aseadas, purificación de copas, cántaros, vasos y cobre. Van al mercado, regresan al mercado y hacen Netilat Yadayim. Van al mercado, compraron algo, vasos, tazas, cobre, lo que sea, y vuelven a hacer Netilat Yadayim y purifican todas las cosas para poder comer en ellas. Entonces, los discípulos tenían ahí, o no se lavaron bien las manos, o no hicieron lavado por los ¿cómo se llama? Los utensilios, perdón, o no se lavaron para que Yeshua levantara una enseñanza sobre eso. La interpretación puede ser, ¿cómo se llama? Abierta, pero lo que sí es cierto es que los discípulos sí seguían la tradición oral, porque como les vuelvo a repetir, si no Yeshua no hubiera bebido vino en Pesaj, Yeshua no hubiera bendecido antes de comer, Yeshua no hubiera, ¿cómo se llama? Dicho el que de su interior, que tenga sed, que venga a mí, que su interior correrá ríos de agua viva, no hubiera hecho milagros con la saliva, todo lo cual pertenecía a la Torá oral. Y es más, su formación, la formación de Yeshua era una formación más farisea que saducea o que celota. Era una tradición. Disculpe, More, también hay unos movimientos mesiánicos que dicen que Yeshua pues, es rabino y es el único rabino que uno debe De seguir. Pero mi pregunta es si que Yeshua no tuvo maestros rabinos que le enseñaron. Correcto. Sí, lo que pasa es que la mayoría de personas cree que Yeshua ya nació sabiendo. Y cree que Yeshua ya nació con todo el conocimiento y que lo único que hizo de grande fue enseñarlo. Pero dice que Yeshua iba creciendo en conocimiento y en estatura y en conocimiento para con Hashem y para con los hombres. Eso quiere decir que tuvo que tener un desarrollo como cualquier niño judío en una escuela, aprendiendo a leer, aprendiendo a escribir, aprendiendo de un rabino. ¿Quién fue el rabino de Yeshua? No tenemos el honor de saberlo. Tuvo que haber sido una persona muy piadosa, aparte de su padre Yosef que le enseñaba. Pero decir que él también que él es el único rabino, obviamente para nosotros es el único rabino en cuanto a explicación general de la Torá, pero no está prohibido escuchar a otros rabinos que nos dan explicaciones de porciones de la Torá que no están especificadas todavía en el Código Real. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de que Yeshua se sentara a explicar pasaje por pasaje de la Torá. Cuando regrese con Mashiach ben David, Yeshua va a explicar todos los secretos de la Torá. Pero ahorita si usted quiere explicar el Génesis y se va a Mateo, ¿dónde va a encontrar una explicación del Génesis? ¿Y de qué significa Bereshit, Bara Elohim, El Hashamah, El Jared? ¿Qué significa que comieron del fruto? Todo eso usted no lo encuentra en las enseñanzas de Yeshua. No existe como cuando usted se va, por ejemplo, a uno de los comentarios del Talmud o el Midrash o varios comentarios que surgieron después que sí explican pasaje por pasaje lo que la Torá quiso decir o los secretos que nos quiere revelar. Entonces, por eso tenemos que tener una relación paralela
con el Sefer Real y con el Talmud, para que nos expliquen cosas que en el Sefer Galil, en el Código Galileo, no aparecen explícitamente de la Torá. Entonces, Pero se podría pensar que Yeshua sí estuvo aprendiendo en la escuela de Hillel, ¿no? Porque yo pensaría esto. Porque si estamos viendo que Pablo, él fue, digamos, enseñado en esa misma escuela y que él nos participó de todas sus enseñanzas y que fueron esas grandes buenas enseñanzas, yo podría pensar que también Yeshua ahí es donde estuvo aprendiendo en esa escuela. correcto, ¿Verdad? con Hillel. Con Hillel. De hecho, porque Hillel era mucho más pasivo, era mucho más también condescendiente con todos. Y él fue la famosa regla que dijo Hillel: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a nadie más. Y todo lo demás es un comentario y apréndelo. Yeshua dice algo similar: todo lo que quieras que te hagan a ti, hazlo a los demás. Todo lo bueno que uno quiera que le hagan a uno, pues hagan que uno se lo tiene que hacer a los demás. Comparten la misma idea con Hillel. Aunque Yeshua, como ya le hemos explicado otras veces, vino a elevar lo mejor del judaísmo. La mayoría de Hillel, la minoría de Shammai y algunos aspectos de las más corrientes de judaísmo que estaban en el primer siglo, la Esenia, la Zelota, que también compartieron el movimiento de Yeshua. Fue una colisión absoluta de movimientos judíos, porque Yeshua, con respecto al divorcio, estuvo de acuerdo con Shammai. A menos que no hubiera probado infidelidad, no había que dejar a la mujer. Hillel decía: si te quema el agua, si no te cocina bien, puedes darle carta de divorcio. Entonces, eso lo compartía con Shammai. Y la condescendencia con las demás personas lo aplicó de Rabbi Hillel. Entonces, definitivamente tenemos, más que de todo, dentro del fariseísmo, a Yeshua sumergido. Un judío fariseo. Y entonces, vamos a ir al verso 13. Y así invalidan la palabra del Eterno por la tradición suya que ustedes transmitieron y hacen muchas cosas parecidas. Entonces, llamando así otra vez a la muchedumbre, procedió a decirles: escúchenme todos ustedes y capten el significado. Hay que poner en contexto que toda esta muchedumbre eran judíos. No era, la gente piensa que es un montón de personas que salieron saber de dónde, eran judíos. Nada hay que entra en el hombre de fuera de él que pueda contaminarlo, mas las cosas que proceden del hombre son las cosas que contaminan al hombre. Y entonces, ¿qué dice la gente de afuera? ¿Qué dice la gente de afuera? Dice: Yeshua permitió comer cerdo. Ya se puede comer. Yeshua permitió comer camarones, porque dice que nada que viene de afuera contamina al hombre. Nada que viene de afuera contamina al hombre. Entonces, cualquier cosa que usted se coma no lo va a contaminar. Eso es una mentira absoluta. Esa interpretación dada por el cristianismo tradicional es una mentira absoluta, porque Yeshua no le está hablando a gentiles. Yeshua le está hablando a judíos. Y para el judío, cualquier cosa que no esté en Levítico 11, dentro de los animales limpios, no se considera comida. Un cerdo no se considera comida. Para el gentil, el cerdo se considera comida. El camarón para el judío no se considera comida. Para el gentil, el camarón se considera comida. Nutritiva, dice. Y nutritiva. Y dicen: la carne de cerdo es mejor que la de pollo. Para ellos es comida. Para el judío eso no es comida. Cuando Yeshua les dice: nada de lo que entra al hombre
impurifica al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que impurifica al hombre, es porque obviamente todos estaban comiendo kosher. Si usted se come un pollo kosher, pero no se lavó las manos antes de comérselo, ese pollo no lo va a impurificar, porque es kosher. ¿Pero qué si lo impurifica? Si uno tiene malos pensamientos. De nada sirve tener, volvemos a lo mismo, una casa llena de mezuzot, tener la comida kosher, klat kosher, pero si nuestra cabeza está llena de malos pensamientos, eso es lo que en realidad contamina al hombre. Y no el alimento kosher, porque estamos hablando de un contexto judío y no un contexto gentil. Es lo que Yeshua está explicando. Y después dice el maestro, verso 17, ahora bien, cuando hubo entrado en una casa, apartado de la muchedumbre, sus discípulos se pusieron a preguntarle acerca de la ilustración. De modo que les dijo, ¿están ustedes también faltos de percepción como ellos? ¿No se dan cuenta que nada que de fuera entra al hombre puede contaminarlo, puesto que no entra en su corazón, sino en sus intestinos y sale a la cloaca? Así declaró limpios todos los alimentos. Así declaró limpios todos los alimentos. Si traemos la secuencia de lo que venimos estudiando, se está discutiendo sobre purificaciones. No se está discutiendo si los animales son kosher o no kosher. No se está discutiendo si el cerdo está permitido o no está permitido. Se está discutiendo si lavarse las manos purifica o impurifica la comida que se está ingiriendo. Esa es la discusión en este contexto. Y entonces Yeshua dice, de nada sirve que se lave las manos 100 veces antes de comer si su corazón está sucio. De nada sirve perdón, comer alimentos kosher y todavía kosher y todavía lavarse 50 veces las manos y de todos modos estar sucios de corazón. De nada sirve. Eso sí contamina al hombre, pero no esa comida, porque esa comida solo entra y se va a la cloaca, se va a la letrina. ¿Dónde está la contaminación? Si come vaca, si come cordero, si come carnero, si come pescado, no hay una impurificación por comerlo si no me lavé las manos, porque ya es kosher. Pero, como vimos en Mateo, el verdadero problema que Yeshua estaba viendo en esta generación era la falsa piedad. Eso era lo que en realidad el maestro estaba atacando. No, lo interior es lo más importante. Si vas a orar, enciérrate en tu casa. Si vas a darse de acá, que tu derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Si vas a darse de acá, no hagas tocar shofar para que la gente mire que estás dándose de acá. Si estás ayunando, lávate la cara. Y no le digas a todo el mundo, es que estoy ayunando, hermano. ¿Y usted por qué tiene la cara así toda triste? Es que estoy ayunando. Qué piadoso este hombre. No, dice, no, que no sepan que estás ayunando. Que no sepan que diste una sedacá. Que no sepan que estás rezando. Todo eso, hazlo en secreto para que tu Padre que está en secreto te recompense en público. Eso es lo más importante de la Torá. No el cambio físico, el cambio interno. Y eso es lo que Yeshua estaba atacando. No estaba atacando la tradición oral y diciendo que no servía, pero estaba diciendo que las personas que lo hicieran de corazón. Y por eso dice, vosotros que diezmáis el comino, el enando y la menta, pero os habéis olvidado de lo principal de la ley, la verdad, la fe y la bondad. Es necesario que sigan haciendo aquello sin dejar de hacer esto. Es necesario seguir guardando la ley oral, pero no se olviden de lo principal. Emet, hacer las cosas con verdad,
¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? Los sabios dijeron, cada cosa que tú haces sabe algo, que hay un ojo que todo lo ve, un libro donde todo se escribe y delante de quién vas a llegar a presentar el día del juicio. Ahí no va a haber escapatoria. Ahí no va a haber ninguna escapatoria. Ahí nos van a poner el video de nuestra vida y de todas las veces que dijimos, estábamos haciendo dar cosas cuenta. buenas. ¿Mande? Amiga, no se va a dar cuenta. Yo ahorita estaban diciendo de la comida, yo conozco unas personas que dicen, oh, yo voy a comer hoy, carne de puerco, igual dentro de 8 días ya me purifico. Y ese era su pretexto. Y comían y lo estaban tomando y digamos, yo les dije, ¿por qué estás haciendo eso si sabes que no se tiene que hacer? Y dice, pero lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de tu boca. Y lo tomaron de ese versículo. Correcto. Y así se los están enseñando eso, porque ellos comen, le saco el puerco, pero me como el resto, ya no importa, no le estoy comiendo lo que está con el puerco, se lo estoy haciendo a un lado, pero me como el resto. Wow. De todos modos del animal. Pero lo toman desde el versículo ya A su conveniencia. Ese es el gran problema, desconocer el contexto de lo que Yeshua les estaba diciendo. Entre judíos, entre personas que no comían cerdo, entre personas que no comían... Y dice que eran estrictos, súper estrictos con el lavado de manos, con el lavado de copas, mucho menos iban a andar comiendo cerdo. Porque el cerdo se considera en el rango de los animales kosher el más impuro, de los no kosher, perdón, el más impuro. Por lo tanto, cuando Yeshua dice no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre lo que contamina al hombre, declarando así limpios los alimentos de las liturgias de purificación externa que hacían los hombres y no de que el animal sea puro o impuro, porque Yeshua está hablando de animales absolutamente kosher. Eso es lo que Yeshua estaba delineando en esta enseñanza. Por eso es de que perdón. Por eso es de que cuando Yeshua enseñó esto, les dice a sus discípulos, ¿acaso ustedes están faltos de conocimiento también? Porque ellos no entendían, porque para ellos también, si no se lavaban las manos, muchos, inclusive Kefa, Pedro, todavía tenía mucha influencia de Shammai. Cuando le dice a Cornelio, tú sabes cuán inmundo es para un judío entrar a la casa de un gentil. Eso fue algo que Shammai había puesto, y no la Torah escrita. Entonces había mucha influencia de parte del judaísmo de Shammai en los discípulos, porque ellos eran muy observantes, y todavía ellos no podían comprender cómo es que el maestro les estaba diciendo, si no se lavan, o sea, no importa, si no se lavan 50 veces antes de comer este alimento, porque este alimento ya es puro de por sí, ya es kosher. Y aquí no hay ninguna contaminación porque algún gentil lo haya tocado, o porque no lo hayan matado bien. Igual si no lo mataron bien no se puede comer. Y así varias cuestiones que pueden surgir dentro de este pasaje. Pero lo más importante es lo de adentro. Y entonces dice el verso 20. Además dijo, lo que procede del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres proceden los razonamientos perjudiciales, fornicaciones, hurtos, asesinatos, adulterios, codicias, actos de iniquidad, engaño, conducta relajada, ojo envidioso, blasfemia, altanería, irracionalidad. Todas estas cosas inicuas proceden de dentro y contaminan al hombre. Imagínense, ¿qué es peor? Dice el maestro. Que no se haya lavado las manos y agarrar una taza y decir que está impuro porque no se lavó las manos a agarrar esa taza, pero por dentro está maquinando un montón de cosas malas. ¿Qué debe ser lo correcto? Al revés. Porque haces una Netilat Yadayim y tienes su mente pura, eso es bueno.
aunque no se haya lavado 50 veces antes de no haber comido, de no haber lavado un utensilio. ¿Cuándo se requiere la purificación de platos y vasos? Cuando llega Pesaj. Cuando llega Pesaj y se va a usar la vajilla de cristal que se usó durante todo el año, sí se va a hacer una purificación por ella para que saque partículas de hametz, porque esa es una prohibición absoluta de la Torah que dice que no hay que tener hametz, no hay que tener levadura en las casas, no los platos de cerámica, que eso sí no salen ni siquiera con agua caliente. ¿Cuándo es que debemos de purificar los utensilios? Cuando llegamos a una casa nueva y las personas que vivían ahí no eran judías, y eso quiere decir que su horno pudieron cocinar cosas no kosher. ¿Qué se hace? En el microondas y en el horno se mete una olla de agua hirviendo con piedras. Y el humo que va a sacar, cuando siga hirviéndose, el vapor va a hacer que suelte todo lo que tuviera esa cocina de alimentos impuros. Se hace en el microondas también. En cualquier lugar que se calienta, debe hacerse eso para kasherizar la cocina. Porque en un microondas, en un microwave, si metieron ¿qué vamos a decir? Una chuleta de cerdo, eso se queda ahí. Cierra el microondas y eso se queda ahí, el microwave. Y si la persona era muy adicta al cerdo, al pepperoni, ¿no? Entonces eso se va impregnando. Quedan dos cosas: o se compra otro microondas, o se pone, ya dijimos, un vaso con una piedra, y se pone... ¿Por qué la piedra? Para que comience ya cuando uno mira que está saliendo, o sea, la piedra está brincando, Como hirviendo. como ya está hirviendo el agua, es que está en el punto máximo de que salga el vapor para comenzar a kosherizar el horno. Antes de eso no puede sacar uno el vaso. No ha hecho nada. Pues digamos, si metemos el vaso solo, sin la piedra, todos vamos a hacer eso. ¿Para qué es necesario? Sí, es como le digo, para que uno bueno, es una tradición. Okay. Es una tradición como para que darse cuenta uno que ya sí, la piedra está comenzando a brincar, porque no es una piedra enorme, sino que es una piedra regular. Ya cuando la piedra esté saltando bastante, es un nivel Ya, digamos, muy ya fuerte, está demasiado caliente. demasiado caliente, Demasiado caliente. para que se considere que ya está comenzando a kasherizar. Y no, puede ser con, por ejemplo, las monedas. Pero las monedas se hunden. Y aparte que no se puede meter al microondas. Al horno sí, pero al microondas no. Hermano, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Eso ya es irse a los extremos. ¿Por qué? ¿Qué hace uno cuando viaja? Tiene uno que kasherizar el hotel donde llega uno. Correcto. ¿Qué hace uno ahí? ¿Te explico? Por Sí. necesidad llegas a un hotel a descansar. Pues obviamente haces tus oraciones y todo, pero igual, muchas veces va uno con los bebés y mete uno la leche ahí al refrigerador para que no se te eche a perder. O bueno, en el refrigerador no hay... ¿Sí me explico? O que ya le calentaste la leche ahí en el microondas. Eso sí. Entonces, cuestiones así que son jalajas. Sí, son alhajas. Lo que pasa es que bueno, en ese sentido hay que ver el asunto de que sí, en los microondas se quedan muchas veces, dependiendo quién estuvo antes, puede dejar impregnado ahí, como les decía, si se cocinó un cerdo, si se metió una chuleta, eso se queda como dando vueltas ahí. Yo lo que puedo ver es que se meta la mamila con el tapón. Como cuando, por ejemplo, yo voy a algún lugar con Mijael, cuando estamos trabajando en el hotel, el topper no lo abro, sino que lo dejo cerrado y que le pongo un minuto. Al menos no entra a la comida directamente. Pero al fin de cuentas ahí estuvo la chuleta, dice usted. Sí, ajá, porque lo que no se quiere que se afecte es la comida. Acá, sí, la partícula que está volando Que se meta porque uno lo mete destapado
todo va directamente Ok. a donde se está calentando, cuando está destapado, perdón, donde está la mera comida. Pero sí son cosas bien difíciles de... Sí, porque si vivir. se meten a profundizar más Ujú. las ondas que saca el microondas, atraviesa todo. Se atraviesa todo, desde esas partículas las puede hacer que atraviesen de todas maneras el plástico Wow. y se meten en la comida y traspasan el plástico y se siguen. Pero es más, bueno, yo así lo pongo bien, yo lo pongo como un aspecto, puede dar mi punto de vista. Ujú. Cuando uno lo está haciendo inconscientemente, o sea, por razones adversas que uno no sabe, o sea, pues pasé, llegué, Ujú. estoy allí por coincidencia, pero ya cuando lo hace uno con alevosía, es allí donde entra ya Sí, el el castigo, pecado, el ¿no? pecado. El pecado más. ¿Y Ujú. por qué? Vamos a pensar que nos dedicamos a cosechar puercos, a tener puercos y ya vamos a cultivar y a hacer que crezcan y que reproducirlos, y aunque somos judíos, pero que de cierta manera no Poniendo una plataforma ahí para le que no ponemos toque las tierras. plataformas, que no hagamos tanto mal, pero dicen que es buen negocio. Así, yo le pienso ver como que ya está uno cometiendo ahí ya el pecado más con alevosía, que cuando no sería tan grave. Ujú. Por ejemplo, cuando le estoy diciendo llego a un hotel de paso y por circunstancias no hay la manera de cacherizar lo que está ahí. Ujú. Sí, eso sí. Aunque también si se pudiera, digamos, una piedra se consigue rápido y se mete un vaso ahí, 20, ¿cuánto? 15 minutos, rapidito. 10 minutos, no sé cuánto le dio. Va a derretir la piedra. Con 4 ¿Cuánto? 3 minutos ya empieza a hervir el agua. Con 3 minutos. Ya que la quieren que uno que hierva más que suelte vapor, yo creo que con 5 minutos. Bueno, con 5 minutos. Porque lo que se usa- Ya depende del microondas que tenga. Las esterilizan las máquinas en el microondas en 6 minutos. Viene ahí la... Ahora, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en el caso de ella, pues ella va a viajar con sus bebés. Ujú. Y entonces hay unas bolsitas que ya sabes, con las bolsitas ahí se esterilizan. Mm. Sueltan un vapor y se esterilizan, pero sí se tienen que meter al microondas. Ujú. Y sí lo hacía muchas veces en los hoteles, pues, porque Ujú. se tienen que Que meter. esterilizar. Bueno, como les digo, con 6 minutos de un vaso que se meta ahí, ya está cacherizado. Yo creo que es lo mejor para evitarlo. Ya si no lo quitó eso, al menos ya está lo que dice uno, la intención de hacerlo, es lo que Hashem puede vernos, aunque sean cosas tan mínimas como esta. Okay. O sea, cosas tan mínimas como estas. Pero, entonces lo importante, ya para ir terminando, es lo de adentro, el corazón. Por eso dijimos el miércoles que el corazón es el asiento de la Neshama. El corazón es el asiento de la Neshama, del alma. ¿Por qué? Porque en la literatura poética dijimos que el corazón es el sinónimo de la mente. Todo lo que sale de la mente que dijo el maestro, adulterio, fornicaciones, etcétera, etcétera, no purifica tanto el beberme algo que yo no me lave las manos, como el que todos esos malos pensamientos salgan de adentro y nos pudran la cabeza, el corazón, y de nada va a servir estar comiendo kosher, de nada va a servir estar kasherizando todo, de nada sirve hacer un esfuerzo de Shabbat ni nada si por dentro no hemos cambiado. Esa es la enseñanza mayor que el maestro le está dando. No está hablando nada de animales, de Levítico 11. Es pura limpieza litúrgica, pura limpieza ritual. Entonces vamos a dejar la clase por acá el día de hoy con la ayuda de Hashem. Vamos a seguir el día miércoles. Vamos a continuar con el último principio de los 3 que dijo el maestro, que es Emuná, el día miércoles. Y seguir continuando con los otros 2 que nos faltan para las semanas siguientes. Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo o los que nos van a estar viendo por YouTube y escuchándonos por Evox. Gracias al Eterno, aquí tenemos a nuestro ejecutivo de media que está dirigiendo todo esto. Les agradecemos por sus comentarios o sus preguntas que nos puedan hacer llegar.
Así que con la ayuda de Hashem, con la fuerza que Él nos dé y con la protección que nos dé, vamos a estar viéndonos acá el día miércoles y el próximo día de Shabbat. Amén. Amén. Shabbat Shalom.